En los astilleros de Yokosuka, a la sombra del coloso Yamato, comenzó en 1940 la construcción del casco número 110, concebido originalmente como un tercer acorazado de la clase más grande jamás creada. Sin embargo, la desastrosa derrota japonesa en Midway, en 1942, obligó a un cambio drástico: la conversión de esa mole de acero en un portaaviones. La Marina Imperial comprendía que el futuro de la guerra en el Pacífico no se libraría con cañones de 460 milímetros, sino con alas y cubiertas de vuelo. Así, el Shinano nació como un portaaviones improvisado, fruto de la desesperación y del reconocimiento tardío de que Japón debía responder al poderío aéreo estadounidense. Lo que en papel parecía un proyecto para equilibrar la balanza, en la práctica se convertiría en una tragedia marcada por la prisa, el secretismo y una peligrosa sensación de invulnerabilidad. El Shinano no fue concebido como un portaaviones de ataque convencional, sino como un portaaviones de apoyo y reabastecimiento, diseñado para sostener a otros en operaciones prolongadas. Su función principal era servir como arsenal flotante. Podía transportar grandes cantidades de combustible de aviación, municiones y armas kamikaze, como los cohetes tripulados Oka y las lanchas suicidas Shinjo. El cambio doctrinal era claro. Japón ya no podía construir flotas de portaaviones ofensivos. Debía sostener a los que aún quedaban en servicio, tras la devastación sufrida en Leyte y Midway. Sin embargo, este concepto hacía del Shinano un buque extraño, demasiado grande para ser solo apoyo, demasiado incompleto para ser un verdadero instrumento ofensivo. Esa indefinición estratégica acabaría marcando su destino en el mar. Cuando fue finalmente votado, el 8 de octubre de 1944, un accidente marcó de inmediato la fragilidad de su construcción. El portón del dique seco colapsó durante la ceremonia, causando inundaciones en los compartimentos más bajos del casco. Aunque los ingenieros lograron controlar el agua, el incidente simbolizó la realidad del buque. Un gigante apresurado, nacido en tiempos de escasez, donde las soldaduras incompletas y los mamparos sin reforzar eran moneda corriente. Apenas 6 semanas después, el 19 de noviembre, el Shinano fue comisionado oficialmente, aunque estaba muy lejos de estar terminado. Sin sistemas de control de daños plenamente operativos, con mamparos sin pruebas de estanqueidad y con dotaciones aún en entrenamiento, zarpó hacia su primera misión real el 28 de noviembre. Ese día, el Shinano abandonó Yokosuka bajo el mando del capitán Toshio Abe. A bordo llevaba cerca de 50 cohetes kamikaze Oka y 6 lanchas Shinjo, además de una dotación de más de 2.400 hombres entre tripulantes y personal adicional. Sus escoltas eran 3 destructores veteranos: el Isokaze, el Hamakaze y el célebre Yukikaze, superviviente de innumerables batallas. La misión era trasladarse a Kure, donde recibiría su equipamiento final y su ala aérea, inexistente al momento de zarpar. A pesar de la magnitud del buque, la operación estaba envuelta en un secretismo absoluto. La Marina japonesa quería evitar que los estadounidenses supieran de la existencia de este coloso. Aún así, su salida coincidió con un océano patrullado por submarinos aliados en busca de cualquier blanco de alto valor. Mientras el Shinano emprendía su travesía hacia el oeste, el submarino estadounidense USS Archer Fish patrullaba la zona bajo el mando del comandante Joseph F. Enright. Para Enright, aquella patrulla tenía un significado especial. En 1943 había fallado en hundir al portaaviones Shokaku, lo que había empañado su reputación. Ahora, con el Archer Fish al acecho, buscaba redimirse. Al anochecer del 28 de noviembre, desde su periscopio, divisó la silueta imponente de un buque gigantesco escoltado por destructores. No podía saber con certeza qué era, pero intuía que estaba ante un objetivo crucial. A partir de ese momento, comenzó una cacería silenciosa, una danza mortal entre el mayor portaaviones jamás construido y un submarino que esperaba una segunda oportunidad para escribir su nombre en la historia. La tripulación del Shinano apenas había tenido tiempo de familiarizarse con el buque. Muchos de los marineros eran reclutas inexpertos, con menos de un mes de adiestramiento. El capitán Abe, veterano de la flota,
Sabía que estaba al mando de un coloso incompleto y de hombres que carecían de la disciplina necesaria para enfrentar una emergencia real. Los sistemas de control de daños, vitales en un buque de esa magnitud, no habían sido probados bajo condiciones extremas, y algunos equipos estaban aún sin instalar. La presión de los altos mandos para ponerlo en servicio de inmediato convirtió al Shinano en un gigante con pies de barro. Poderoso en apariencia, pero frágil en su interior. Era un riesgo calculado por desesperación, un intento desesperado de Japón por mantener viva la ilusión de que aún podía resistir en el Pacífico. Al caer la noche, el USS Archer Fish comenzó su persecución. Joseph Enright comprendió que enfrentaba un desafío monumental. El Shinano navegaba a una velocidad de casi 20 nudos, escoltado por destructores que rastreaban continuamente con sonar. Sin embargo, la colosal silueta del buque hacía imposible ignorarlo. Durante horas, el Archer Fish se mantuvo en paralelo, buscando la posición ideal para lanzar su ataque. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión en ambos bandos. Los japoneses, sin saberlo, transportaban un secreto demasiado grande como para ser expuesto, mientras los estadounidenses intuían que un blanco de valor incalculable acababa de aparecer ante ellos. El duelo silencioso en la oscuridad del Pacífico estaba a punto de romperse en cualquier instante. En la madrugada del 29 de noviembre de 1944, la situación se tornó decisiva. El Shinano modificó su rumbo en dirección sur, lo que obligó al Archer Fish a maniobrar con precisión quirúrgica. Enright sabía que tendría una única oportunidad. Si fallaba, el submarino quedaría expuesto al contraataque de los destructores japoneses, con pocas probabilidades de escapar. A bordo del Archer Fish, la tripulación aguardaba en silencio absoluto, escuchando el zumbido de los sonares enemigos y el rugido distante de los motores del portaaviones. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Enright ordenó preparar 6 torpedos Mark 14, calibrados para impactar en el costado vulnerable de la nave. Eran segundos que parecían eternos, en los que se decidía la gloria o el fracaso. A las 3:17 de la madrugada, Enright dio la orden de fuego. 6 torpedos salieron disparados en sucesión, dejando estelas brillantes bajo la superficie. Los vigías japoneses alcanzaron a divisarlas y dieron la alarma, pero era demasiado tarde. 4 de ellos impactaron en el costado de estribor del Shinano, levantando columnas de agua y fuego. El portaaviones colosal se estremeció con un rugido que sacudió la cubierta. Los mamparos sin terminar y las uniones mal selladas cedieron al instante, permitiendo que el agua entrara a raudales en compartimentos que nunca debieron inundarse. En ese momento, el destino del Shinano quedó sellado. Lo que debía ser el símbolo de la resistencia japonesa se transformaba en una trampa mortal para miles de hombres. El capitán Abe ordenó de inmediato contra inundaciones y maniobras de contención, pero la magnitud de los daños superaba cualquier previsión. El agua penetraba con rapidez a través de grietas y pasajes que los ingenieros no habían terminado de reforzar. Las bombas de achique se colapsaban una tras otra, incapaces de enfrentar la avalancha. Los tripulantes, en su mayoría sin experiencia, no sabían cómo ejecutar protocolos de emergencia, y muchos entraron en pánico. Algunos compartimentos quedaron aislados, atrapando a hombres que jamás volverían a ver la luz del día. Mientras tanto, los destructores escoltas lanzaban cargas de profundidad contra el Archer Fish, que ya se había sumergido y maniobraba en silencio para escapar de la furia japonesa. El cazador había cumplido su misión. Ahora todo quedaba en manos del tiempo y de la resistencia del gigantesco buque. El agua avanzaba sin piedad por los corredores y salas del Shinano. Lo que en otros portaaviones hubiera sido contenido por mamparos reforzados, en este coloso inconcluso se convertía en un camino abierto hacia la catástrofe. Los informes de daños llegaban al puente de mando, y el capitán Abe comprendía que las opciones eran limitadas. Ordenó reducir la velocidad y virar hacia aguas poco profundas, esperando encallar la nave para evitar su hundimiento. Pero cada minuto que pasaba significaba más toneladas de agua ingresando, inclinando lentamente el casco. Los ingenieros luchaban desesperados, algunos hasta con sus propias manos,
intentando cerrar compuertas que ya no respondían. La tripulación, aterrada, escuchaba los gemidos metálicos del gigante herido que parecía resistirse a caer, aunque la realidad era innegable. La muerte del Shinano ya estaba escrita en sus entrañas. Mientras tanto, en el interior, escenas de caos absoluto se repetían. Los pasillos inundados se convertían en trampas mortales, donde marineros jóvenes quedaban atrapados sin salida. El entrenamiento insuficiente se revelaba con crudeza. Muchos desconocían cómo reaccionar en emergencias de esta magnitud. Algunos intentaban ayudar a sus compañeros, otros corrían desorientados en busca de un mando que les diera instrucciones claras. El humo, mezclado con vapor y agua helada, hacía imposible ver más allá de unos metros. La disciplina naval se desmoronaba frente al instinto de supervivencia. A cada explosión secundaria de vapor o cortocircuito eléctrico, el Shinano se hundía un poco más en la oscuridad, mientras su tripulación comprendía que estaban a bordo de un gigante condenado desde el momento en que fue apresurado a zarpar. En el puente, el capitán Abe mantenía una calma férrea, aunque en su interior sabía que luchaba una batalla imposible. Su decisión de continuar hacia aguas poco profundas se enfrentaba a la realidad del colapso estructural. Cada compartimento cedido multiplicaba las probabilidades de que el buque se partiera en dos. Las comunicaciones con los destructores escoltas eran frenéticas. Pedía asistencia, pero estos sabían que ni sus bombas de achique ni sus equipos podían salvar un portaaviones de 72.000 toneladas herido de muerte. Desde cubierta, algunos marineros veían cómo las torres antiaéreas quedaban inútiles, mientras otros rezaban en silencio. El Shinano no caía de golpe, como un barco alcanzado en plena batalla, sino que agonizaba lentamente, mostrando la crudeza de un error estratégico japonés que había sacrificado calidad por desesperación. Hacia las primeras luces del amanecer, la inclinación del Shinano ya superaba los 10 grados, haciendo imposible maniobrar los aviones o la carga secreta que llevaba en sus bodegas. Las bombas y torpedos, destinados a abastecer futuras operaciones, permanecían almacenados sin posibilidad de ser desembarcados. Cada minuto aumentaba el riesgo de que la inundación alcanzara estos depósitos y provocara una explosión catastrófica. Los ingenieros, conscientes de ese peligro, suplicaban al capitán Abe que evacuara a la tripulación. Pero la mentalidad de honor que dominaba a la Armada Imperial pesaba más que la lógica. Abandonar un buque de guerra sin luchar hasta el final era considerado una vergüenza insoportable. Ese dilema moral, tan japonés en su esencia, marcó las últimas horas del Coloso, atrapado entre la lealtad al deber y la certeza de la derrota. Finalmente, poco antes del mediodía, el Shinano alcanzó el punto de no retorno. Su escora lateral llegó a los 20 grados, y las bombas de achique, una tras otra, dejaron de funcionar. La tripulación intentaba desesperadamente improvisar balsas, pero la magnitud de la nave hacía que incluso su evacuación fuera un caos. Algunos destructores lograron rescatar a marineros que saltaban por la borda, mientras otros quedaban atrapados en compartimentos sellados para siempre. El capitán Abe, sereno, ordenó abandonar el buque, sabiendo que el honor de la Armada quedaba manchado por el hundimiento del mayor portaaviones del mundo, sin haber librado una sola batalla. A las 10:57 de la mañana del 29 de noviembre de 1944, el Shinano desapareció bajo las aguas del Pacífico, llevándose consigo a más de 1.400 hombres y la última esperanza de supremacía naval japonesa. El hundimiento del Shinano conmocionó a la Armada Imperial japonesa. No se trataba solo de la pérdida material de un buque que representaba años de esfuerzo industrial y estratégico, sino de un golpe psicológico devastador. Japón había apostado sus últimos recursos en un proyecto que simbolizaba la grandeza de su marina, y verlo desaparecer en apenas 10 horas tras su botadura revelaba la fragilidad de su poder. En las oficinas de Tokio, el silencio era sepulcral cuando llegaron los primeros informes. Los almirantes comprendieron que el Shinano había sido sacrificado por decisiones apresuradas y que la guerra ya no ofrecía margen para recuperar semejante catástrofe. Fue el final de un sueño de supremacía naval, truncado antes de comenzar.
Para los estadounidenses, el hundimiento del Shinano fue recibido con asombro. Durante meses, la inteligencia naval había especulado sobre la construcción de un buque de dimensiones colosales, pero nunca imaginaron que lograrían destruirlo en su primer viaje. El submarino USS Archerfish, responsable de la hazaña, se convirtió en protagonista de una de las victorias más inesperadas del conflicto. Sus tripulantes, que inicialmente creyeron haber atacado a un portaaviones de escolta, descubrieron con sorpresa que habían hundido al gigante nipón. El éxito no solo fortaleció la moral estadounidense, sino que también evidenció la eficacia de la guerra submarina, capaz de neutralizar a la joya más grande de la flota enemiga con precisión quirúrgica y 4 torpedos bien dirigidos. El Archerfish y su comandante, Joseph F. Enright, pasaron de la discreta rutina de patrulla submarina a la gloria de las crónicas militares. Su ataque al Shinano fue el resultado de una combinación de paciencia, astucia y un golpe de fortuna. Durante horas, el submarino había seguido la estela del gigante japonés, esperando el momento oportuno para lanzar sus torpedos. Cuando finalmente se abrió la ventana de ataque, Enright no dudó. Ordenó disparar 6 torpedos, de los cuales 4 impactaron de lleno en el coloso. El eco de las explosiones sacudió el océano, y aunque inicialmente creyeron que el buque podía resistir, pronto observaron cómo la escora del Shinano aumentaba de manera alarmante. Era la confirmación de que, contra todo pronóstico, acababan de cambiar el rumbo de la guerra naval con un solo golpe. El hundimiento del Shinano no solo reveló la vulnerabilidad de la armada japonesa, sino también la transición definitiva en la naturaleza de la guerra naval. Los grandes acorazados y portaaviones, símbolos del poderío de una nación, se mostraban incapaces de garantizar su propia supervivencia frente a la amenaza invisible de los submarinos. El océano ya no era dominio exclusivo de las flotas de superficie, sino un campo de caza donde embarcaciones mucho más pequeñas podían destruir gigantes de acero. Para Estados Unidos, fue la confirmación de que la guerra moderna se decidiría en el sigilo, la tecnología y la movilidad, no en la grandiosidad de un casco de decenas de miles de toneladas. El Shinano se convirtió en el ejemplo perfecto de esa nueva era. En Japón, sin embargo, el desastre se ocultó deliberadamente. La noticia del hundimiento fue silenciada por meses, evitando que la población conociera la magnitud de la tragedia. El gobierno temía que el impacto en la moral civil y militar fuera irreparable, especialmente en un momento en que las bombas incendiarias devastaban ciudades y la resistencia parecía desmoronarse. Los sobrevivientes del Shinano fueron advertidos de guardar silencio absoluto, y muchos llevaron ese secreto durante décadas. Así, mientras el mundo celebraba o analizaba la desaparición del coloso, en Japón la memoria del Shinano quedó enterrada bajo un manto de vergüenza, como un recordatorio incómodo de la arrogancia y las prisas que precipitaron la caída del imperio. El Shinano no era solo un barco inconcluso, era el símbolo de un Japón que se desmoronaba por dentro. Concebido como la mayor nave de guerra jamás construida, debía ser la prueba definitiva de la supremacía naval nipona. Sin embargo, la prisa, la escasez de materiales y la presión por mostrar resultados lo convirtieron en un gigante con pies de barro. La tripulación, formada a toda prisa, carecía del entrenamiento necesario para manejar un portaaviones de semejante tamaño. Muchos marineros nunca habían servido en un buque capital, y la coordinación de maniobras básicas resultaba torpe y lenta. Aquella improvisación reflejaba un país exhausto, que aún soñaba con la grandeza imperial mientras sus cimientos se desmoronaban bajo las bombas aliadas. El legado del Shinano también expuso una paradoja amarga. Japón había intentado adaptarse a la guerra moderna apostando por portaaviones, pero lo hizo demasiado tarde y con errores estratégicos irreparables. Mientras Estados Unidos construía en serie portaaviones medianos y altamente funcionales como la clase Essex, Japón concentraba sus recursos en un solo coloso que no llegó a completar sus pruebas de mar. Era una apuesta desfasada contra un enemigo que ya dominaba los cielos y el mar con una combinación arrolladora de cantidad, calidad y logística. Así, el Shinano, en lugar de cambiar el curso de la guerra, se convirtió en la demostración palpable de que la estrategia japonesa
había quedado obsoleta frente al poder industrial norteamericano. El hundimiento del Shinano fue también una lección sobre la importancia de la logística y el diseño naval. Sus compartimentos estancos estaban mal sellados, las bombas de achique eran insuficientes y el personal de control de daños carecía de experiencia real. Cuando los torpedos del Archer Fish abrieron las primeras vías de agua, el desastre se propagó con rapidez imparable. Lo que en un portaaviones norteamericano podía haberse contenido con disciplina y protocolos de emergencia, en el Shinano se transformó en caos. Los errores de construcción, fruto de las prisas y la falta de supervisión adecuada, condenaron a la nave desde el primer impacto. En apenas unas horas, la ingeniería deficiente se sumó a la fatalidad del destino, hundiendo al buque más grande de la historia hasta ese momento. A nivel simbólico, el Shinano representó el fin de la era de los grandes buques insignia japoneses. Durante décadas, la Marina Imperial había soñado con dominar los océanos mediante gigantescas fortalezas flotantes, capaces de resistir cualquier ataque y golpear con fuerza demoledora. Pero la Segunda Guerra Mundial demostró que no era la magnitud lo que definía la victoria, sino la capacidad de adaptación, la tecnología y la producción en masa. Estados Unidos había comprendido que la guerra no se ganaba con un único gigante, sino con cientos de barcos medianos apoyados por la aviación y la industria. El Shinano fue la última sombra de aquel sueño irrealizable, hundido por la realidad de una nueva forma de guerra que Japón no supo anticipar. El destino del Shinano dejó una huella imborrable en la memoria naval mundial. Su hundimiento no fue solo una anécdota espectacular, sino una advertencia para todas las marinas modernas. La grandeza mal planificada conduce al fracaso. Décadas después, historiadores y estrategas siguen analizando su corta vida como un compendio de errores logísticos, técnicos y estratégicos. Para Japón, su recuerdo quedó envuelto en silencio, pero para el resto del mundo, el Shinano se convirtió en un caso de estudio, un recordatorio de que la guerra premia la eficiencia y no la arrogancia. Así, su figura permanece como un coloso hundido, cuya historia continúa emergiendo desde las profundidades para enseñar lecciones sobre poder, soberbia y destino. El hundimiento del Shinano marcó un antes y un después en la historia de la guerra submarina y en la percepción global de la supremacía naval. Para los Estados Unidos, el ataque del Archer Fish fue mucho más que un golpe táctico. Fue la confirmación de que incluso los gigantes del mar podían ser abatidos por un cazador silencioso bajo las olas. Hasta entonces, los portaaviones colosales habían sido concebidos como fortalezas invulnerables, sostenidas por la idea de que sus mamparos estancos, su tamaño y la ingeniería aplicada a su construcción podrían resistir varios impactos sin comprometer su flotabilidad. Pero aquella noche de noviembre de 1944, 6 torpedos lanzados desde un submarino bastaron para enviar al fondo del océano a la nave más grande jamás construida en su tiempo. Este éxito validó la estrategia estadounidense de convertir a los submarinos en depredadores capaces de neutralizar objetivos estratégicos, no solo convoyes, ampliando su papel decisivo en el desenlace del Pacífico. La tripulación del Archer Fish, al regresar a puerto, fue recibida como heroica, aunque ni ellos mismos alcanzaban a dimensionar la magnitud de lo logrado. Su capitán, Joseph Enright, cargaba con la sombra de anteriores fracasos que habían puesto en duda su futuro en la Marina. Sin embargo, con aquel ataque, redimió de golpe toda su carrera, inscribiendo su nombre en la historia naval. El hundimiento del Shinano no fue simplemente un triunfo táctico. Se convirtió en una de las operaciones más célebres de la guerra submarina. El contraste resultaba brutal. Un pequeño submarino, apenas con un centenar de tripulantes, había conseguido hundir a un monstruo de 70.000 toneladas que nunca tuvo ocasión de desplegar su potencial. Con ese suceso, quedó demostrado que en la guerra moderna no siempre prevalecía el más grande o más poderoso, sino aquel que supiera explotar el sigilo, la astucia y el momento preciso. Para Japón, la pérdida del Shinano fue devastadora tanto en lo psicológico como en lo práctico. No solo se desvanecía un arma colosal,
que había consumido años de trabajo y recursos incalculables, sino que se esfumaba la última esperanza de equilibrar mínimamente la balanza naval frente a un enemigo que ya mostraba una supremacía aplastante. En un contexto donde cada portaaviones resultaba crucial, perder al más grande sin haber lanzado un solo avión fue un mazazo irreparable. La noticia se filtró lentamente a través de los círculos militares, y los informes internos dejaron en evidencia la creciente desconfianza hacia el alto mando. Muchos oficiales comprendieron que la guerra estaba perdida, que el imperio ya no contaba con medios industriales, ni con tiempo para revertir su destino. Así, el Shinano no se hundió únicamente en las aguas del Pacífico, sino también en la conciencia colectiva de un imperio que comenzaba a aceptar la sombra inevitable de la derrota. El fracaso del Shinano reveló con crudeza los límites de la estrategia japonesa, una estrategia obsesionada con la grandiosidad en detrimento de la practicidad. Mientras Estados Unidos perfeccionaba la coordinación entre portaaviones, aviación embarcada, logística y poder industrial, Japón apostaba por naves únicas, titánicas, que absorbían recursos desproporcionados. La industria nipona, agotada por la escasez de materias primas y castigada por los bombardeos estratégicos aliados, no estaba en condiciones de competir con la producción en masa norteamericana. En ese contexto, el Shinano, más que un arma de guerra, terminó siendo un monumento a la desproporción entre ambición y realidad. Su pérdida precipitó el derrumbe final de la Marina Imperial, que ya no tenía capacidad para sustituir semejante inversión. Fue la prueba más visible de cómo el gigantismo sin respaldo logístico era, en última instancia, una sentencia de muerte para la estrategia japonesa. La historia del Shinano encierra también un poderoso contraste cultural. Para los marineros japoneses, formados en el código del Bushido, hundirse con el barco era un acto de honor, la prueba última de lealtad y sacrificio. Para los estadounidenses, en cambio, la prioridad era sobrevivir y regresar para luchar otro día. En el desastre del Shinano, cientos de marineros quedaron atrapados en compartimentos inundados, mientras otros flotaban en la oscuridad del océano, aferrados a restos de la nave. Los intentos de rescate fueron limitados y caóticos. Muchos desaparecieron sin dejar rastro. La tragedia no solo reflejó el enfrentamiento entre dos potencias, sino también entre dos visiones del deber, de la vida y de la guerra. Hundido en silencio bajo las olas, el Shinano quedó convertido en un cementerio marino y en un recordatorio eterno de los sacrificios inútiles provocados por la arrogancia y la obstinación de un imperio que se desmoronaba. El hundimiento del Shinano también puso en evidencia un problema recurrente en la marina japonesa: la falta de pruebas y entrenamientos adecuados antes de poner en servicio sus colosos. El Shinano fue botado apresuradamente, con sistemas sin terminar y sin haber pasado por un verdadero período de pruebas de mar. Su tripulación, en gran parte inexperta, nunca había operado un portaaviones de semejante tamaño y complejidad. Cuando los torpedos del Archer Fish lo alcanzaron, la confusión se apoderó de los compartimentos, las órdenes contradictorias y la falta de coordinación convirtieron la avería en catástrofe. Las compuertas estancas quedaron abiertas, el control de daños fue deficiente y lo que podría haber sido una lucha desesperada por salvar el buque se transformó en un hundimiento rápido e irreversible. El desastre también reflejó el debilitamiento de la doctrina japonesa de supremacía naval, que durante décadas había girado en torno a la idea del Decisive Battle, una gran batalla final en la que enormes buques de guerra chocarían en una confrontación épica. El Shinano debía ser un instrumento para materializar esa visión, pero la realidad de la guerra en 1944 era muy distinta. El dominio aéreo aliado, los portaaviones de escolta, la guerra submarina y la capacidad industrial estadounidense habían convertido esa doctrina en una ilusión obsoleta. Mientras Japón seguía anclado en sueños de grandeza naval, la guerra moderna demostraba que la movilidad, la producción en masa y la flexibilidad estratégica eran los factores que decidían los conflictos. La pérdida del Shinano también tuvo un impacto propagandístico devastador. Japón intentó ocultar inicialmente el hundimiento para no minar la moral de la población, pero las noticias se filtraron rápidamente a través de rumores y prisioneros. El pueblo japonés
ya golpeado por los bombardeos sobre Tokio y otras ciudades, comprendió que ni siquiera los buques más grandes de su marina podían ofrecer seguridad. Para los aliados, en cambio, el suceso fue utilizado como un ejemplo del fracaso japonés. Un portaaviones gigantesco, hundido en su primer viaje, sin haber lanzado un solo avión, se convirtió en símbolo de la fragilidad de un imperio que había desafiado al mundo y que ahora se desmoronaba bajo su propio peso. El caso del Shinano también expuso los errores logísticos y estratégicos de Japón. Mientras Estados Unidos había construido portaaviones en serie, optimizados y fácilmente reemplazables, Japón invertía años y cantidades descomunales de recursos en un solo buque, lo que multiplicaba el riesgo de su pérdida. El acero, el combustible y la mano de obra consumidos en el Shinano podrían haber producido decenas de destructores, submarinos o aviones que hubiesen tenido un impacto mucho mayor en la defensa del archipiélago. Al centralizar tantas esperanzas en una única nave, la Marina Imperial quedó aún más vulnerable. El hundimiento no solo significó la pérdida de un barco, sino la demostración práctica de que la estrategia japonesa estaba condenada a fracasar. Finalmente, la tragedia del Shinano se inscribió en la larga lista de advertencias que la historia militar ha dejado sobre los peligros de la desmesura. El gigantismo, sin respaldo de logística, experiencia ni estrategia, solo engendra vulnerabilidades más grandes. El Shinano debía ser el portaaviones definitivo, pero terminó como un ejemplo perfecto de cómo la arrogancia y la prisa pueden hundir hasta a los gigantes. Hundido en la oscuridad del océano, sus restos permanecen como un testimonio mudo del ocaso del Japón imperial y de cómo una guerra que comenzó con la sorpresa de Pearl Harbor terminó con símbolos de poder que jamás pudieron demostrar su utilidad real en combate. La muerte del Shinano también reveló la creciente brecha tecnológica entre Japón y Estados Unidos. Mientras los japoneses luchaban por terminar un buque gigantesco con sistemas incompletos, los norteamericanos desplegaban portaaviones más pequeños, pero equipados con radares avanzados, control de daños eficiente y tripulaciones altamente entrenadas. El contraste era abismal. La modernidad práctica contra la grandiosidad ineficaz. Para los ingenieros japoneses, el Shinano fue una obra maestra de la construcción naval, pero para los estrategas resultó un fracaso anunciado. La incapacidad de integrar adecuadamente las lecciones aprendidas de Midway, donde 4 portaaviones japoneses habían sido destruidos, se tradujo en repetir los mismos errores a mayor escala. El hundimiento también tuvo consecuencias profundas en la percepción aliada sobre la guerra naval. Para los mandos estadounidenses, la operación del Archer Fish probaba que la supremacía submarina era tan decisiva como la aérea. Si un solo submarino podía hundir a un coloso como el Shinano, ninguna nave estaba a salvo. Esta lección influyó en la estrategia de la posguerra, donde los submarinos se convirtieron en pilar fundamental de las flotas modernas, evolucionando hacia plataformas capaces de portar misiles nucleares. La vulnerabilidad del Shinano aceleró el convencimiento de que el futuro no estaría en los buques gigantes aislados, sino en fuerzas equilibradas y diversificadas que combinaran potencia, movilidad y sigilo. Para la tripulación del Shinano, la tragedia fue una pesadilla vivida en apenas unas horas. Jóvenes marineros, muchos de ellos en su primer destino, se enfrentaron al caos de compartimentos inundados, pasillos oscuros y órdenes contradictorias. Los intentos de controlar las fugas de agua fracasaron cuando los equipos de bombeo quedaron inutilizados por la falta de energía. En cubierta, la desesperación crecía, mientras algunos intentaban desplegar balsas salvavidas, sabiendo que cientos de compañeros quedaban atrapados en las entrañas del coloso moribundo. La disciplina, valorada como virtud suprema en la tradición naval japonesa, se desmoronó en medio de gritos, explosiones y agua helada entrando sin control. Los informes aliados sobre el hundimiento destacaron la ironía de que un barco tan grande, diseñado para resistir, se hundiera tan rápido. 6 torpedos bastaron para condenarlo, en parte porque el Shinano aún no contaba con la estanqueidad completada y porque la tripulación carecía de la experiencia necesaria para reaccionar bajo presión. Para los observadores navales de todo el mundo,
el caso se convirtió en un estudio clásico de cómo no emplear los recursos en tiempos de guerra. En academias navales posteriores, el Shinano fue utilizado como ejemplo de mala planificación estratégica, de ejecución apresurada y de la diferencia abismal entre construir poder y saber emplearlo en combate real. En Japón, el Shinano pronto pasó a convertirse en un fantasma incómodo dentro de la memoria militar. Mientras otros barcos como el Yamato o el Musashi fueron exaltados como símbolos de sacrificio heroico, el Shinano quedó marcado como un fracaso vergonzante. El secretismo alrededor de su pérdida buscaba ocultar lo obvio: que la Marina Imperial había alcanzado el límite de sus capacidades y que ni siquiera su buque más grande pudo hacer frente a la presión aliada. Con el tiempo, investigadores y sobrevivientes rescataron su historia, mostrando cómo este coloso nunca llegó a cumplir su destino y terminó representando el final de la era de los gigantes navales japoneses. El hundimiento del Shinano también puso en evidencia el contraste brutal entre las doctrinas navales de ambos bandos. Japón seguía aferrado al principio del Kantai Kessen, la mítica batalla decisiva, una idea romántica que buscaba resolver la guerra en un solo enfrentamiento colosal entre flotas. Estados Unidos, en cambio, había aprendido de Midway y Guadalcanal que la victoria no dependía de un único choque, sino de una sucesión de operaciones coordinadas, apoyadas por logística inagotable, inteligencia superior y producción industrial masiva. El Archer Fish, con su golpe letal, no solo hundió un barco, sino que destruyó simbólicamente el corazón de una doctrina ya obsoleta, mostrando al mundo que en la guerra moderna no vencía la grandeza de una nave, sino la flexibilidad, el ingenio y la capacidad de adaptación a escenarios cambiantes donde cada recurso, por pequeño que fuese, podía alterar el destino de una nación. A nivel propagandístico, el Shinano fue prácticamente borrado de la narrativa japonesa. La noticia de su pérdida jamás se comunicó al pueblo, que ya vivía sumido en el trauma de los bombardeos y las derrotas encadenadas. El silencio oficial reflejaba la desesperación del alto mando. Admitir que la joya naval del imperio había desaparecido sin disparar un solo avión habría pulverizado la moral colectiva. En contraste, en Estados Unidos, el suceso fue exaltado como un triunfo épico, un relato de perseverancia donde un submarino, en condiciones adversas, alcanzó lo impensable. La prensa presentó el hundimiento como prueba de que el sacrificio de las tripulaciones submarinas daba frutos tangibles, reforzando la convicción nacional de que la guerra se estaba inclinando de manera definitiva a favor de los aliados, consolidando la fe en un desenlace cercano. El Shinano tuvo además un destino singular en la memoria de la posguerra. Para historiadores, marinos y estrategas, se convirtió en un símbolo de advertencia, la demostración palpable de que ni el buque más colosal podía garantizar la victoria. Su caída marcó un precedente que influyó directamente en el diseño de la era de los portaaviones nucleares de posguerra, donde ya no bastaba con blindajes y tamaño, sino con sistemas integrales de defensa, compartimentación mejorada, control de daños automatizado y tripulaciones entrenadas para reaccionar en segundos a emergencias. El Shinano, irónicamente, terminó siendo más influyente hundido que operativo, pues su tragedia obligó a un pensamiento naval más pragmático y moderno, donde la verdadera fuerza residía en la combinación de tecnología, coordinación y previsión táctica más que en la mera grandiosidad de un casco gigantesco. El aspecto humano de la tragedia, sin embargo, es lo que más resuena en la memoria de los supervivientes. Relataron escenas desgarradoras, hombres desesperados intentando abrir escotillas selladas mientras el agua helada los alcanzaba, oficiales repartidos entre ordenar el abandono o hundirse con honor junto al coloso, marineros arrojados al mar en plena oscuridad, aferrados a restos de madera mientras escuchaban los gritos apagados de quienes no lograban escapar. Durante horas flotaron a la deriva, sometidos al frío, a la sed y al hambre, hasta que algunos fueron rescatados en condiciones críticas, con heridas, quemaduras o delirios. Sus testimonios revelaron no solo el horror de esa noche interminable, sino también la amarga conciencia de haber servido a un imperio que los condenó en una nave inacabada, enviada al frente sin preparación,
símbolo final de la arrogancia y el colapso japonés. En términos estratégicos, la pérdida del Shinano fue devastadora, mucho más que el hundimiento de un simple buque. Representó el derrumbe definitivo de la última carta de la Marina Imperial para prolongar la guerra en el Pacífico. Con la flota de portaaviones diezmada y sin capacidad de reemplazo, Japón quedó incapaz de enfrentar las ofensivas estadounidenses que pronto arrasarían Filipinas, Iwo Jima y Okinawa. El vacío dejado por el Shinano evidenció que la guerra ya estaba perdida en el mar y que el fin era inminente. En los altos mandos, la confianza se desmoronó. En privado, muchos oficiales admitían que la rendición era inevitable, aunque públicamente continuaran proclamando la consigna de resistir hasta el último hombre. El Shinano no solo se hundió en las aguas del Pacífico, sino también en la moral de todo un imperio que comprendía que la derrota era ya cuestión de tiempo. La desaparición del Shinano también puso en evidencia el choque entre la tradición japonesa y la modernidad estadounidense. Mientras en Japón el honor, la obediencia y el sacrificio absoluto se imponían sobre la lógica militar, en Estados Unidos prevalecía la idea de supervivencia, adaptación y mejora constante. El Shinano fue enviado al mar incompleto, con compartimentos aún sin terminar y tripulaciones sin entrenamiento, porque lo dictaba la urgencia y la obsesión de no perder prestigio. El Archer Fish, en cambio, actuó con paciencia y disciplina, siguiendo cada movimiento de su presa hasta encontrar el instante perfecto para atacar. Ese contraste entre orgullo precipitado y cálculo meticuloso resume la esencia de por qué un imperio caía mientras otro ascendía hacia el dominio mundial. El hundimiento también transformó la percepción sobre los submarinos. Hasta entonces eran vistos principalmente como cazadores de convoyes, dedicados a estrangular líneas de suministro. Con el Shinano, demostraron que podían derribar gigantes, alterando el equilibrio estratégico de una guerra entera. El éxito del Archer Fish validó la inversión norteamericana en una fuerza submarina masiva, que pronto alcanzó un papel decisivo en el bloqueo marítimo de Japón. Más de la mitad de la flota mercante nipona sería aniquilada por estas armas invisibles, que operaban con una eficacia implacable. La sombra del Shinano, hundiéndose bajo los torpedos, sirvió como confirmación definitiva de que la era de los titanes navales sin vulnerabilidades había terminado para siempre. Para los marinos japoneses, el recuerdo del Shinano se convirtió en una herida abierta que jamás cicatrizó. La magnitud de la tragedia, un coloso hundido sin haber estrenado su poder, dejó a los supervivientes con un sentimiento de desolación y vergüenza. Muchos, marcados por la derrota, nunca pudieron hablar del suceso hasta décadas después, cuando ya ancianos contaron cómo vieron desaparecer bajo sus pies el mayor símbolo de la Marina Imperial. Sus palabras reflejan más que dolor físico. Muestran la ruptura de un juramento de confianza hacia una nación que les exigió sacrificio, pero no les dio las herramientas para sobrevivir. El Shinano, más que un barco, fue para ellos la materialización de una promesa rota. Con el paso de los años, el Shinano se convirtió en un mito entre historiadores y entusiastas de la guerra naval. Para algunos, representaba la última expresión del sueño japonés de dominar el Pacífico. Para otros, era el ejemplo perfecto de cómo la soberbia puede cegar a un imperio al borde del colapso. Su historia fue estudiada en academias militares como caso de manual. Una lección sobre lo inútil de sacrificar recursos descomunales en un proyecto apresurado, incapaz de resistir la realidad de la guerra. En los océanos, sin embargo, permanece como un fantasma. Allí, a más de 350 kilómetros de la costa, yace sumergido a más de 4.000 metros de profundidad, convertido en tumba de acero para los miles que no lograron escapar. El Shinano terminó siendo más recordado por su hundimiento que por su creación. Nunca lanzó un avión, nunca lideró una batalla, nunca cumplió el propósito para el que fue construido. Y sin embargo, su final lo convirtió en un icono inmortal, un símbolo de advertencia para todas las generaciones posteriores. En su caída se resume la paradoja de la guerra, que incluso las mayores obras humanas pueden hundirse en cuestión de horas, víctimas de la arrogancia, del error estratégico
y de la fría precisión de un enemigo más astuto. El Shinano, el portaaviones más grande de su tiempo, desapareció en silencio bajo las olas, pero dejó un eco que todavía resuena en la historia naval como una de las lecciones más amargas y trascendentales jamás aprendidas. En el Pacífico, los marineros japoneses aprendieron a temer un nombre, la USS Enterprise. La apodaron el Fantasma Gris, porque parecía surgir de la nada, golpear con fuerza descomunal y desaparecer antes de que pudieran destruirla. Pero a finales de octubre de 1942, en la sangrienta batalla de las Islas Santa Cruz, creyeron haberla cazado al fin. Bombas lanzadas desde los Aichi D-3A cayeron sobre su cubierta trasera, estallando en medio de humo y fuego. A bordo del portaaviones Shokaku, los marineros japoneses celebraron convencidos de que la leyenda había muerto. 2 impactos directos debían haber bastado para mandar al coloso al fondo. Pero mientras las llamaradas se elevaban, la silueta de la Enterprise volvió a surgir entre el humo. Había sobrevivido una vez más. El apodo cobraba vida. Era el espectro que nunca se rendía, un buque que desafiaba la lógica y la muerte misma. La historia de la Enterprise había comenzado años antes, cuando nadie imaginaba la magnitud de la guerra que se avecinaba. El 3 de octubre de 1936, en los astilleros de Newport News, Virginia, su imponente casco descendió al río James ante la mirada de trabajadores y oficiales. Con casi 20.000 toneladas de acero ensambladas en una estructura de más de 240 metros de eslora, se convertía en el segundo portaaviones de la clase Yorktown y en el 7º buque de la Marina de los Estados Unidos en llevar aquel nombre legendario. A diferencia de sus predecesores experimentales, como el USS Langley o el USS Lexington, la Enterprise había sido concebida desde el inicio como un portaaviones de guerra. Su diseño era moderno, con hangares amplios, catapultas hidráulicas y una cubierta de vuelo de más de 800 pies capaz de operar decenas de aviones. Nacía un arma que cambiaría el rumbo de los mares. Al mando inicial se encontraba el capitán Newton H. White, veterano de la Gran Guerra y pionero de la aviación naval. Había volado biplanos desde cubiertas improvisadas y ahora se encontraba al frente de uno de los buques más avanzados de la flota. Su estilo era sobrio, de pocas palabras, pero de férrea disciplina. Recorrió cada cubierta, observó catapultas en pruebas, inspeccionó ascensores que llevaban aviones del hangar a la cubierta superior y se aseguró de que la tripulación comprendiera que navegaban en una máquina revolucionaria. Bajo su mando, la Enterprise participó en maniobras en Panamá y el Caribe, probando su capacidad de operar con rapidez y resistencia. En 1938 fue destinada a Pearl Harbor, una base aún desconocida para gran parte del país, pero que pronto se transformaría en epicentro del conflicto. Allí comenzó su entrenamiento intensivo. Despegues, ataques simulados, prácticas de recuperación en condiciones extremas. La tormenta global avanzaba. Japón ya había ocupado Manchuria y China ardía en guerra. En Europa, Hitler predicaba expansión y las tensiones crecían a cada semana. Aunque Estados Unidos mantenía oficialmente la neutralidad, la Marina no dejaba de prepararse. La Enterprise se convirtió en un campo de entrenamiento flotante. Sus bombarderos en picado, sus cazas y torpederos practicaban ataques coordinados día y noche, perfeccionando la doctrina de guerra aeronaval. Nadie lo sabía aún, pero aquellos ejercicios pronto serían puestos a prueba en la batalla real. El 7 de diciembre de 1941, la Enterprise navegaba de regreso a Hawái, tras escoltar refuerzos a Wake Island. Una tormenta había retrasado su llegada, y esa demora la mantuvo a salvo cuando los aviones japoneses cayeron sobre Pearl Harbor. Ese día, su destino quedó sellado. Ya no era un buque de entrenamiento, sino la punta de lanza de una nación herida. Aún lejos de la base, el rugido de la guerra la alcanzó de inmediato. Sus calderas Babcock & Wilcox impulsaban turbinas Parsons que generaban más de 120.000 caballos de fuerza, lanzándola a 32,5 nudos en su carrera hacia Oahu. En cubierta, los SBD Dauntless
eran preparados a toda prisa. 18 despegaron rumbo a un cielo en llamas, encontrándose con un caos absoluto. Acorazados en llamas, explosiones en cadena, cazas japoneses aún merodeando y artillería antiaérea estadounidense disparando en todas direcciones. Los Dauntless quedaron atrapados entre el fuego amigo y enemigo. 7 fueron derribados y 8 aviadores nunca regresaron. La Enterprise todavía se encontraba a 200 millas de Hawái, pero la guerra ya la había atrapado. Aquella tarde, un informe erróneo sobre la presencia de portaaviones enemigos al suroeste llevó a lanzar un ataque al anochecer. Wildcats, Devastators y Dauntless partieron, pero no hallaron nada. En la confusión, algunos cazas enviados a Hickam Field fueron derribados por fuego propio. El fantasma gris apenas empezaba su leyenda. El 8 de diciembre de 1941, la Enterprise entró por fin en Pearl Harbor. Lo que debía ser una simple escala se convirtió en una escena dantesca. Restos humeantes, barcos volcados, marineros intentando apagar incendios imposibles. Allí, bajo la presión del vicealmirante William Halsey Jr., cada marinero del portaaviones fue puesto a trabajar sin descanso. Lo que en condiciones normales hubiera requerido un día completo de reabastecimiento, se logró en 7 horas. El buque volvió a zarpar antes del amanecer del día siguiente, convertido en la primera respuesta organizada de la Marina. En pocos días, un Dauntless de la Enterprise localizó y hundió al submarino japonés INI-70. Era la primera nave de Japón destruida por Estados Unidos tras Pearl Harbor. La Guerra del Pacífico apenas había empezado, pero la Enterprise ya escribía sus primeras líneas en la historia de venganza y resistencia. Los meses siguientes confirmaron su destino. En abril de 1942, la Enterprise se convirtió en escolta crucial del USS Hornet durante la audaz misión que se conocería como el Doolittle Raid. 16 bombarderos B-25 del ejército, jamás diseñados para despegar desde un portaaviones, fueron lanzados rumbo a Tokio. Aunque sabían que no podrían regresar a la cubierta, sus pilotos despegaron cargados con combustible extra y la determinación de llevar la guerra al corazón de Japón. Cuando las lanchas japonesas de patrulla los detectaron antes de tiempo, Halsey no dudó. Ordenó lanzar de inmediato. La Enterprise no llevaba los bombarderos, pero protegió la operación con sus cazas y radares. El golpe fue simbólico. Daños materiales limitados, pero un impacto psicológico inmenso. Tokio había sido bombardeada, y Japón descubría que sus islas ya no eran intocables. La moral estadounidense, aún herida por Pearl Harbor, renació con fuerza. En junio de 1942, la Enterprise se preparaba para la batalla más decisiva del Pacífico. Halsey estaba enfermo, por lo que el contraalmirante Raymond Spruance asumió el mando de la Task Force 16. Su objetivo, defender Midway y destruir a la flota de portaaviones japoneses que avanzaba con confianza. El 4 de junio, los escuadrones de torpederos de la Enterprise despegaron a baja altura. Los VT-6, volando recto hacia las defensas enemigas, fueron masacrados sin alcanzar un blanco. Las pérdidas fueron devastadoras, pero su sacrificio abrió el cielo para el siguiente grupo. Minutos después, los Dauntless descendieron en picado desde gran altura. En cuestión de minutos, el Akagi y el Kaga ardían, alcanzados por impactos letales. El Soryu, atacado por los aviones del Yorktown, fue también consumido por las llamas. La batalla aún no terminaba. El Hiryu contraatacó y golpeó mortalmente al Yorktown, pero al anochecer, Dauntless de la Enterprise lo encontraron y lo hundieron. Midway fue un triunfo decisivo. La Enterprise regresó a Pearl Harbor con daños superficiales, pero con un aura nueva. Había cambiado el curso de la guerra. En los hangares quedaban marcas de neumáticos chamuscados, y en cubierta los rastros de aterrizajes forzados y reparaciones improvisadas. En silencio, los hombres recordaban a los que no habían regresado. Pero no había tiempo para luto prolongado. En agosto de 1942, mientras los marines se aferraban a la franja de arena en Guadalcanal,
la Enterprise volvió al combate en la batalla de las Salomón Orientales. Allí, sus aviones hundieron al portaaviones ligero Ryujo y dañaron gravemente al buque de apoyo Chitose. Sin embargo, el precio fue alto. Al mediodía, bombarderos japoneses atravesaron las defensas y 3 bombas cayeron sobre la Enterprise. Una explotó en el pozo del ascensor trasero, otras desgarraron la cubierta. 74 marineros murieron en un instante, 95 resultaron heridos. La nave quedó maltrecha, pero siguió operando, símbolo de resistencia. Apenas un mes después, en la batalla de las Islas Santa Cruz, la Enterprise volvió a ser el blanco principal. Bajo el mando del capitán Osborne Hardison, la tripulación sabía que cargaba con la responsabilidad de ser el último gran portaaviones operativo de la Marina en el Pacífico, después de que el Hornet fuera hundido. Aviones japoneses en oleadas implacables descendieron sobre ella, y 2 bombas impactaron directamente en la cubierta, causando decenas de muertos y heridos. Aún así, la Enterprise no abandonó el combate. Recogió a pilotos del Hornet y continuó lanzando aviones en un puente aéreo desesperado, con cubierta sobrecargada y hangares saturados de actividad. Los marineros clavaron un cartel improvisado en su estructura: Enterprise vs. Japan. Esa frase resumía la realidad. En aquel momento, ella era el escudo de toda la flota. Destrozada, humeante, pero aún con vida, la nave se retiró a Noumea para reparaciones rápidas. El fantasma gris seguía en pie. En noviembre de 1942, la Enterprise aún estaba en reparaciones cuando fue enviada de nuevo al frente. CABs y técnicos del USS Vestal trabajaban a bordo mientras navegaba rumbo a las Islas Salomón. Era un portaaviones en movimiento, con chispas de soldadura mezclándose con el rugido de los motores y los aviones aún despegando. En medio de esa tensión, sus escuadrones participaron en la segunda batalla naval de Guadalcanal, atacando y dañando al acorazado Hiei, que terminaría hundido, y más tarde enviaron al fondo al crucero pesado Kinugasa. En apenas días, 16 buques japoneses habían sido destruidos o gravemente dañados, frenando la ofensiva contra Henderson Field. La Enterprise no estaba completamente reparada, pero se había convertido en el arma más confiable de la flota. Su presencia aseguraba que los marines en Guadalcanal pudieran resistir. La leyenda del fantasma gris crecía, ahora como símbolo de un poder capaz de pelear incluso cuando estaba herido. En los meses siguientes, la Enterprise se convirtió en una sombra constante en el Pacífico. Escoltó convoyes, protegió grupos de batalla y lanzó patrullas sin descanso. En la batalla del Mar de Bismarck y en la defensa de convoyes aliados, sus cazas interceptaron oleadas de bombarderos japoneses. Aunque no siempre podía salvar cada buque, su sola presencia obligaba al enemigo a recalcular cada movimiento. En enero de 1943, durante la campaña de Rennell, sus escuadrones salieron a enfrentar ataques nocturnos. Aunque la pesada Chicago fue perdida, la Enterprise demostró su capacidad de sostener la presión y mantener el frente abierto. En febrero, fondeó en Espíritu Santo y recibió la primera Presidential Unit Citation otorgada a un portaaviones, entregada en persona por el almirante Chester Nimitz. Sus hombres, formados en cubierta, escucharon cómo su barco ya era considerado el más valioso de toda la flota del Pacífico. La Enterprise no solo peleaba, inspiraba. El verano de 1943 trajo un respiro momentáneo. Mientras nuevos portaaviones de las clases Essex e Independence entraban en servicio, la Enterprise fue enviada a Puget Sound para una transformación decisiva. Allí recibió blisters antitorpedo que ensancharon su casco, nuevos cañones Bofors de 40 milímetros en montajes dobles y cuádruples que reemplazaron armas obsoletas y sistemas de radar mucho más avanzados. Pero lo más importante fue su conversión en el primer portaaviones estadounidense plenamente preparado para la guerra nocturna. Se adaptaron hangares con iluminación roja, sistemas eléctricos silenciosos y señales especiales para operaciones en oscuridad total. Se entrenaron tripulaciones capaces de despegar y aterrizar sin referencias de luz. A partir de entonces, su designación cambió. La Enterprise
era oficialmente un portaaviones N. Cuando salió de dique en noviembre de 1943, ya no era solo el fantasma gris, era un depredador nocturno. En octubre de 1944, la Enterprise volvió a surcar el Pacífico como pieza clave en el retorno a Filipinas. En Leyte, sus escuadrones demostraron el poder de la guerra nocturna. Mientras otros portaaviones apagaban luces y se replegaban al caer el sol, la Enterprise mantenía su cubierta activa. Sus Hellcats pintados de negro y sus bombarderos torpederos lanzaban ataques que desarticulaban convoyes enteros antes del amanecer. Durante la batalla del Golfo de Leyte, enfrentó oleadas de ataques aéreos japoneses, derribando aviones con sus cañones de 5 pulgadas y sus Bofors. Aunque sufrió daños por impactos cercanos, siguió lanzando oleadas. Sus aviones participaron en los ataques que hundieron al gigantesco acorazado Musashi, y más tarde hostigaron a Yamashiro y Fuso en Surigao. Su reputación alcanzó nuevas alturas. Los japoneses hablaban de pilotos fantasmas que atacaban desde la oscuridad. Para los marinos estadounidenses, era la lanza que abría paso en la noche. Con el inicio de 1945, la Enterprise se dirigió al infierno de Iwo Jima. Allí, durante semanas, su cubierta no descansó. Oleadas de Hellcats, Avengers y Dauntless despegaron para bombardear fortificaciones incrustadas en la roca volcánica y sellar túneles con fuego y acero. La resistencia japonesa era brutal, pero cada ataque de la Enterprise debilitaba sus posiciones y protegía a los marines que avanzaban entre cenizas y metralla. Sus cazas interceptaron a los últimos grupos de Zero que intentaban romper el bloqueo, mientras que sus bombarderos barrían artillería costera. De día y de noche, los motores rugían, catapultas disparaban y cables de frenado chirriaban bajo el peso de aterrizajes forzados. La isla terminó cayendo, pero el precio fue altísimo. En cubierta, los tripulantes sabían que Okinawa sería aún peor, y allí, la Enterprise volvería a encontrarse en el centro de la tormenta. Abril de 1945. En Okinawa, la batalla más sangrienta del Pacífico estaba por comenzar, y la Enterprise se encontraba en primera línea. Para los japoneses, los kamikazes se habían convertido en la última carta, un arma humana destinada a hundir lo que no habían logrado con flotas enteras. El 11 de abril, un avión suicida atravesó el fuego antiaéreo y se lanzó en picado sobre el portaaviones. Impactó de lleno en su ascensor delantero, generando una explosión que arrasó compartimentos enteros y desató incendios descontrolados. Hombres fueron lanzados por los aires, otros atrapados bajo vigas ardientes. El hangar inferior se llenó de humo y munición en riesgo de detonar. Sin embargo, las cuadrillas de control de daños, curtidas desde Midway y Leyte, respondieron con la determinación de veteranos. Entre humo y llamas, lograron controlar el fuego. Al atardecer, aún con cicatrices visibles, la Enterprise volvió a lanzar aviones. La leyenda del fantasma gris seguía respirando. El 14 de mayo llegaría el golpe más devastador. Otro kamikaze, volando bajo entre las nubes, se estrelló casi en el mismo lugar del ascensor delantero, que ya había sido reparado de emergencia. Esta vez, la devastación fue peor. La explosión arrancó planchas de acero como papel, destrozó el sistema de ascensores y arrasó talleres y hangares. Aviones en mantenimiento estallaron como antorchas. 14 marineros perdieron la vida y decenas resultaron heridos en cuestión de segundos. La cubierta quedó deformada, con planchas arqueadas y huecos por donde se filtraba la luz del sol. Aún así, los hombres improvisaron una pista de emergencia, marcando líneas con tiza sobre acero doblado, permitiendo que algunos aviones despegaran en condiciones casi imposibles. La Enterprise estaba herida de muerte, pero se negaba a sucumbir. La tripulación luchaba contra el destino mismo, desafiando a la propia lógica naval. El daño acumulado ya no podía ocultarse. El impacto del 14 de mayo selló el destino de la Enterprise. Aunque seguía a flote y su tripulación lograba mantener operaciones mínimas, la realidad era implacable. El fantasma gris no volvería a recuperar su capacidad plena de combate. Tras semanas de esfuerzos heroicos,
fue retirada del frente y enviada a reparar. Aún así, el legado ya estaba escrito. Ningún otro portaaviones había acumulado tantas campañas, tantos impactos y tantas victorias sin hundirse. Para sus marineros, abandonar Okinawa con la nave aún respirando era una prueba de que la Enterprise no era solo acero, sino espíritu. La nave que había desafiado Midway, Santa Cruz, Leyte e Iwo Jima había sobrevivido incluso a los kamikazes. Ahora su destino era regresar a casa. Con el final de la guerra en agosto de 1945, la Enterprise recibió una última misión: traer a los soldados de vuelta. Fue asignada a la operación Magic Carpet, un esfuerzo colosal para repatriar a millones de combatientes estadounidenses. Su cubierta, antes lanzadera de bombarderos y cazas, se transformó en un pasillo repleto de hamacas, literas improvisadas y espacios comunes llenos de hombres ansiosos por volver a ver a sus familias. En septiembre de 1945, partió de Pearl Harbor con más de 1000 pasajeros, incluidos prisioneros de guerra liberados y heridos. En su segunda travesía desde Southampton, regresó a Nueva York con más de 4.600 hombres a bordo, enfrentándose incluso a tormentas con olas de más de 20 metros. A pesar del clima, cumplió su misión. El fantasma gris, que tantas veces había llevado la guerra al enemigo, ahora devolvía a casa a quienes habían sobrevivido al infierno. En enero de 1946, la Enterprise completó su última travesía de Magic Carpet, transportando más de 3.500 militares desde las Azores hasta Estados Unidos, incluyendo a 212 integrantes del Women's Army Corps. Había pasado de ser un portaaviones de guerra a convertirse en un símbolo de regreso y esperanza. Pero su destino final no sería el de otros buques convertidos en museos. En 1947 fue retirada del servicio activo y permaneció años en la reserva. Con 20 estrellas de batalla, era el portaaviones más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando los presupuestos se estrecharon y el costo de preservarla se consideró insostenible, la decisión fue amarga e irreversible: sería desguazada. El fantasma gris, que había sobrevivido a Midway, a Santa Cruz y a Okinawa, desaparecería no por bombas, sino bajo las chispas de un soplete. En los años posteriores a la guerra, veteranos, comunidades y autoridades navales intentaron salvar a la Enterprise del desguace. Había sobrevivido a Midway, Guadalcanal y Okinawa. Había transportado a miles de hombres de vuelta a casa y acumulado un historial que ninguna otra nave igualaba. Se propusieron proyectos para convertirla en museo o en monumento flotante. Incluso hubo promesas de preservar su mástil para instalarlo en la Academia Naval de Annapolis. Pero la realidad fue implacable. Los costos de mantenimiento eran astronómicos. Su casco estaba agotado tras años de batalla y la posguerra exigía priorizar nuevas tecnologías. En 1958, la decisión fue definitiva. La nave que los japoneses habían declarado hundida en múltiples ocasiones y que había resucitado una y otra vez, desaparecía bajo los cortes de los sopletes. El fantasma gris no caía en combate, sino en silencio, transformado en acero reciclado. Aún así, su espíritu no murió. En 1961, el nombre Enterprise renació en el C-1PN-65, el primer portaaviones nuclear de la historia. Su propulsión atómica y sus sistemas electrónicos avanzados inauguraban una nueva era de supremacía naval. Pero en sus camarotes aún había reliquias del C-6, ojos de buey originales, piezas simbólicas que recordaban al linaje que lo precedía. El Enterprise nuclear navegó medio siglo, desde la Guerra Fría hasta operaciones en el Medio Oriente, llevando el mismo nombre que había inspirado temor y respeto en el Pacífico. Era un puente entre generaciones. Del acero humeante de 1942 a la era atómica, el espíritu de la Enterprise seguía proyectando sombra sobre los océanos. Ningún otro nombre de buque estadounidense resonaba tanto en la memoria colectiva como ese. El legado de la USS Enterprise CV-6 vive en la historia naval y en la memoria de los marineros que la sirvieron. Fue más que un portaaviones. Fue un símbolo de resistencia,
un espectro de acero que nunca aceptó la derrota. Ganó 20 estrellas de batalla, más que ningún otro portaaviones estadounidense, y se convirtió en el baluarte de la guerra aeronaval en el Pacífico. Los japoneses la llamaron el fantasma gris, porque parecía inmortal, y de algún modo lo fue. Sus cubiertas ya no existen, pero su eco permanece en libros, películas y en la tradición de la Marina. Cada vez que un nuevo buque lleva el nombre Enterprise, lleva consigo la memoria de aquel portaaviones que nunca se rindió. Fue un arma de guerra, un hogar para miles de hombres y un mito que aún sobrevive. Su desaparición física no borró su presencia. La Enterprise aún navega, pero lo hace en la eternidad de la historia. En la mañana del 4 de junio de 1942, sobre el vasto Pacífico, el comandante Wade McCloskey enfrentaba un dilema mortal. Tras 2 horas de búsqueda infructuosa, sus 32 bombarderos en picado estaban al límite de combustible. Volver significaba abandonar la batalla y probablemente caer al mar, víctimas del océano o de los tiburones. Seguir adelante podía ser un suicidio. En ese instante, divisó al destructor japonés Arashi navegando a toda velocidad, aparentemente hacia la nada. McCloskey comprendió que aquella estela podía conducirlo hasta la flota enemiga. Apostó su vida y la de sus hombres a esa corazonada. Minutos después, ante sus ojos, 4 portaaviones japoneses aparecieron en el horizonte, incluido el Kaga, el buque que había liderado el ataque a Pearl Harbor. La presa más codiciada del Pacífico estaba allí, expuesta. Era la oportunidad de oro que Estados Unidos había esperado durante 6 meses de desesperación y retrocesos. Para entender cómo se llegó a ese instante crucial, hay que retroceder a finales de 1941. Japón había expandido su imperio en Asia con rapidez, conquistando territorios y acumulando poder. Pero ese avance tenía un talón de Aquiles: la dependencia absoluta del petróleo, el acero y el caucho que provenían de Estados Unidos. Cuando Washington impuso un embargo tras la ocupación japonesa de Indochina, Tokio se enfrentó a un callejón sin salida. Sin materias primas, la maquinaria bélica colapsaría en meses. Los planificadores japoneses trazaron entonces un plan arriesgado: apoderarse de las riquezas del sudeste asiático y, para hacerlo posible, neutralizar de un solo golpe a la poderosa flota del Pacífico estadounidense. El objetivo estaba claro: Pearl Harbor debía ser destruido antes de que los barcos norteamericanos pudieran interferir en la expansión imperial. En los astilleros japoneses, el portaaviones Kaga encarnaba esa estrategia. Nacido como acorazado de la clase Tosa en 1920, su construcción se detuvo por el Tratado de Washington, que limitaba las marinas de guerra. Sin embargo, una cláusula permitió su transformación en portaaviones, entrando en servicio en 1928 como un buque único en su clase. Su diseño era inusual: sin isla central, con una pequeña superestructura lateral y un sistema de evacuación de gases que salía por el costado, creando turbulencias que dificultaban las operaciones aéreas. A plena carga, desplazaba más de 37.000 toneladas y alcanzaba 28 nudos gracias a sus potentes turbinas. Su artillería incluía 6 cañones de 127 milímetros, varias baterías antiaéreas de 25 milímetros y hasta cañones de 200 milímetros heredados de su pasado como acorazado. Era, en esencia, una mezcla extraña entre lo viejo y lo nuevo, pero representaba el futuro del poder naval japonés. El Kaga acumuló experiencia real antes de 1941 en la guerra contra China. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, sus aviones atacaron repetidamente depósitos de suministros, aeródromos y líneas de ferrocarril. Esto otorgó a sus pilotos una ventaja significativa frente a los estadounidenses. Llevaban años combatiendo y perfeccionando tácticas de ataque coordinado. Así, cuando se planeó la operación contra Pearl Harbor, Kaga no era un novato, sino un veterano listo para golpear con precisión. En noviembre de 1941, bajo el mando del capitán Jisaku Okada, recibió en Saeki Bay torpedos especialmente modificados para aguas poco profundas,
adaptados con aletas de madera y sistemas antirrodadura. Aquella innovación improvisada sería decisiva. Mientras las tripulaciones cargaban uno a uno los artefactos en cubierta, el buque se preparaba para el golpe más audaz en la historia naval japonesa. El 26 de noviembre de 1941, Kaga zarpó desde las Kuriles junto a otros 5 portaaviones: Akagi, Hiryu, Soryu, Shokaku y Zuikaku. Al mando estaba el vicealmirante Chuichi Nagumo, jefe del Aikido Butai, la fuerza aeronaval más poderosa jamás reunida hasta entonces. En conjunto, transportaban más de 400 aviones de combate. El 7 de diciembre, a las 7:55 de la mañana, desde la cubierta del Kaga, despegaron 27 bombarderos torpederos Nakajima B-5N, escoltados por cazas Zero. Volaron rasantes sobre las aguas de Pearl Harbor y lanzaron sus torpedos especialmente adaptados contra los acorazados alineados en Battleship Row. El Oklahoma y el West Virginia fueron alcanzados de lleno, hundiéndose parcialmente en cuestión de minutos. Sobre los cielos, los Zero ametrallaban aeródromos, destruyendo decenas de cazas estadounidenses aún en tierra. En apenas una hora, Kaga y sus portaaviones hermanos habían infligido un golpe devastador a la flota norteamericana, cambiando la historia. Mientras el humo se elevaba sobre Pearl Harbor, los pilotos del Kaga regresaban a su portaaviones con una mezcla de euforia y asombro. Habían destruido acorazados, reducido aeródromos a cenizas y dejado en shock a una potencia que hasta entonces se creía intocable en el Pacífico. Sin embargo, no todo salió perfecto. Los portaaviones estadounidenses no estaban en puerto aquel día, un detalle que pasaría inadvertido para los japoneses, pero que pronto resultaría fatal. En total, el Kaga perdió solo 5 aviones en el ataque, una cifra mínima frente al impacto logrado. Para Tokio, aquel amanecer fue una victoria total. El emperador Hirohito fue informado con satisfacción, y la propaganda imperial proclamó el inicio de una era invencible. Lo que no sabían era que, lejos de quebrar la voluntad estadounidense, el ataque la había encendido con una furia incontrolable. Tras Pearl Harbor, la ofensiva japonesa se extendió con rapidez por todo el Pacífico. El Kaga, como buque insignia de la expansión, participó en ataques que cayeron como golpes de martillo sobre territorios coloniales occidentales. Guam cayó el 10 de diciembre. Wake Island resistió heroicamente hasta el 23. Y en febrero de 1942, el portaaviones encabezó ataques contra Rabaul y Kavieng, bases cruciales para proteger el acceso a Australia. Durante estos asaltos, el Kaga lanzó más de 80 salidas aéreas en 3 días, debilitando defensas costeras y facilitando desembarcos japoneses. La experiencia de sus pilotos se consolidaba. Ejecutaban ataques coordinados, golpes quirúrgicos y una disciplina férrea. En pocos meses, el mapa del Pacífico cambió drásticamente. Donde antes ondeaban banderas estadounidenses, británicas u holandesas, ahora flameaba el sol naciente. Japón parecía imparable, y el Kaga era uno de sus estandartes. El 19 de febrero de 1942, Kaga participó en uno de los episodios más audaces, el ataque a Darwin, en el norte de Australia. Fue la primera vez que el continente australiano recibió un ataque aéreo a gran escala. Desde la cubierta despegaron cazas Zero y bombarderos que se sumaron a un total de más de 260 aeronaves procedentes de 4 portaaviones japoneses. El puerto quedó envuelto en llamas. 10 barcos fueron hundidos, 14 resultaron dañados y las instalaciones del puerto quedaron inutilizadas. El ataque dejó más de 200 muertos y desató el pánico en Australia, convenciendo a la población de que la guerra había llegado a su puerta. Para Japón, fue otro triunfo que confirmaba la supremacía de sus portaaviones. Para los aliados, un recordatorio de que la defensa de todo el Pacífico pendía de un hilo. El Kaga y sus pilotos seguían acumulando victorias que parecían no tener fin. La campaña de las Indias Orientales holandesas marcó el cenit del Kaga. Desde enero hasta marzo de 1942, el portaaviones apoyó operaciones que desmantelaron la resistencia aliada en Java, Borneo y Sumatra.
Sus aviones hundieron cargueros, atacaron convoyes y golpearon refinerías de petróleo vitales para la maquinaria de guerra. Japón aseguraba así el acceso a los recursos que habían motivado todo el conflicto. Cada misión era ejecutada con precisión casi quirúrgica. Para las tripulaciones del Kaga, aquello era el cumplimiento de la visión imperial. Un océano dominado por el sol naciente, desde el mar de Japón hasta las puertas de Australia. Pero mientras Tokio celebraba, en Washington y Pearl Harbor, se gestaba una respuesta. Los astilleros norteamericanos trabajaban a ritmo frenético, reparando barcos dañados y botando portaaviones nuevos. La maquinaria industrial de Estados Unidos, más que la valentía, sería el factor que lentamente torcería la balanza. En abril de 1942, el golpe inesperado llegó desde el aire. El raid de Doolittle sobre Tokio. Aunque el daño material fue mínimo, el impacto psicológico fue devastador. Por primera vez, el pueblo japonés vio caer bombas en su propio suelo, y el alto mando comprendió que la seguridad del imperio no era invulnerable. Para el Kaga y los demás portaaviones, esto significó un cambio de estrategia. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada, diseñó un plan audaz: atraer a los portaaviones estadounidenses a una batalla decisiva y aniquilarlos de una vez por todas. El escenario elegido fue Midway, un pequeño atolón en mitad del Pacífico. La operación, bautizada como MI, involucraría a 4 portaaviones: Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, en lo que debía ser la trampa perfecta. Lo que Yamamoto ignoraba era que los criptógrafos estadounidenses ya habían descifrado el plan. El destino del Kaga comenzaba a escribirse. La operación MI era la apuesta más ambiciosa del imperio japonés desde Pearl Harbor. Yamamoto planeaba tomar Midway como señuelo, obligando a la marina estadounidense a acudir en defensa del atolón. Una vez localizados, los portaaviones norteamericanos serían destruidos por la poderosa Kido Butai. El Kaga, bajo el mando del capitán Jisaku Okada, formaba parte esencial de esta fuerza. Con más de 90 aviones a bordo y una tripulación experimentada, se preparaba para otra demostración de poder aéreo. Sin embargo, en Hawái, el código JTN-25 japonés ya había sido roto por los criptógrafos de Joseph Rochford. Los estadounidenses sabían que AF significaba Midway, y el almirante Nimitz planeó su propia emboscada. Cuando la flota japonesa zarpó en silencio hacia el este, los portaaviones Enterprise, Hornet y el recién reparado Yorktown ya esperaban, ocultos al norte del atolón. El enfrentamiento se acercaba, y el Kaga iba directo a su destino final. En la madrugada del 4 de junio de 1942, la cubierta del Kaga hervía de actividad. Mecánicos y marineros preparaban bombarderos Aichi D-3A y torpederos Nakajima B-5N para un ataque inicial contra las defensas de Midway. A las 7:15, el teniente Shoichi Ogawa lideró 18 bombarderos en picado, escoltados por ceros rumbo a la isla. El ataque destrozó hangares y pistas, pero no eliminó por completo la amenaza aérea estadounidense. Mientras tanto, en el hangar del Kaga, los equipos de armamento aguardaban órdenes. Torpedos y bombas se apilaban, listos para el siguiente movimiento. La incertidumbre crecía. ¿Debían rearmarse para golpear otra vez Midway o esperar a localizar a la flota enemiga? La decisión recaía en el vicealmirante Nagumo, y cada minuto perdido significaba caos en los hangares abarrotados del portaaviones. En ese instante, la fatal indecisión del mando japonés comenzaba a preparar el terreno para la tragedia. A las 7:40, un hidroavión de reconocimiento transmitió un mensaje que cambió la situación. Fuerzas enemigas detectadas. De inmediato, Nagumo ordenó cancelar la segunda oleada contra Midway y volver a armar los aviones con torpedos. El Kaga se convirtió en un hervidero caótico. Marineros desmontaban bombas ya fijadas en los aviones, devolviéndolas a los carros de transporte, mientras otros traían torpedos de gran tamaño a través de pasillos estrechos y resbaladizos. El calor y el humo del combustible impregnaban el aire,
y cada retraso aumentaba el riesgo. Los hangares se llenaban de municiones expuestas y depósitos de gasolina abiertos, un escenario perfecto para el desastre. Mientras tanto, en el cielo, los Zeros combatían contra sucesivas oleadas de torpederos norteamericanos que atacaban a baja altura. Uno tras otro, los Devastator del USS Hornet y del Enterprise caían en llamas, incapaces de penetrar las defensas. La confianza japonesa parecía intacta, pero era solo un espejismo. Los pilotos estadounidenses pagaron con su vida ese primer asalto. En cuestión de minutos, decenas de torpederos habían sido derribados sin causar daño alguno a los portaaviones japoneses. Desde el puente del Kaga, los oficiales celebraban la eficacia de sus cazas Zero, que parecían invencibles. No obstante, el precio de aquella aparente victoria fue devastador. Todos los cazas japoneses se encontraban ahora volando a baja altitud, lejos de sus portaaviones, tras perseguir y aniquilar a los torpederos enemigos. En el cielo superior, a más de 3.000 metros, nadie vigilaba. Y en ese momento preciso, los bombarderos en picado SBD Dauntless del Enterprise, liderados por Wade McCluskey, encontraron al Akido Butai. Siguiendo la estela del destructor Arashi, llegaron hasta la formación japonesa justo cuando ésta se encontraba en el peor momento posible. Hangares abarrotados, aviones armados, combustible derramado y tripulaciones agotadas. Era el instante de la verdad. A las 10:20, los Dauntless iniciaron sus picados casi verticales sobre Kaga y Akagi. El teniente Earl Gallagher lanzó la primera bomba que impactó cerca del ascensor trasero del Kaga, abriendo un agujero mortal en la cubierta de vuelo. Inmediatamente después, el piloto John Dusty Clays clavó su mira telescópica sobre el enorme círculo rojo pintado en la proa del portaaviones. Su bomba atravesó la cubierta y detonó en el hangar, donde decenas de aviones cargados de combustible y municiones esperaban el despegue. La explosión fue tan brutal que cegó momentáneamente al capitán Okada en el puente. Una tercera bomba impactó en la superestructura, arrasando la sala de mando y matando a varios oficiales superiores. El caos fue absoluto. Fuego, humo y fragmentos de acero volaban por todas partes, mientras el combustible se esparcía encendiendo hogueras imparables. En apenas 5 minutos, el orgullo del imperio era un infierno flotante condenado a desaparecer. El Kaga ardía de proa a popa. Las bombas que atravesaron su cubierta encendieron el infierno en los hangares inferiores, donde los aviones estaban cargados con municiones y tanques de combustible. El agua dulce, vital para combatir incendios, se había perdido tras la ruptura de la tubería principal en la primera explosión. Los equipos de control de daños intentaban usar mangueras vacías mientras el humo asfixiaba cada compartimento. El calor era tan intenso que la pintura del casco se derretía y caía en gotas ardientes sobre la tripulación. En los pasillos, hombres desorientados corrían buscando salidas, mientras explosiones secundarias hacían volar puertas y tabiques. En minutos, la nave que había encabezado el ataque a Pearl Harbor quedó reducida a un amasijo de llamas y acero. Los pilotos que intentaban aterrizar fueron desviados a otros portaaviones. El Kaga ya no era un buque de guerra, sino una trampa mortal. El capitán Okada, herido y cegado momentáneamente por la onda expansiva que sacudió el puente, se negó a abandonar su puesto. Sabía que la pérdida era inevitable, pero la tradición naval japonesa exigía morir con el barco. Ordenó a sus oficiales mantener la disciplina hasta el final. Algunos marineros, aún aferrados a la esperanza, siguieron luchando contra el fuego con cubos de agua salada y mantas, pero la realidad era inapelable. Las municiones en los hangares comenzaron a estallar en cadena, lanzando fragmentos incandescentes que atravesaban los compartimentos como metralla. La tripulación sabía que no había salida. El Kaga se desintegraba desde dentro. A las 13 horas, con el buque agonizante, Okada permitió que los supervivientes fueran evacuados por los destructores de escolta, mientras él permanecía firme en el puente. Era el destino final de un capitán que había jurado no abandonar jamás el orgullo del imperio. El destructor Hagikaze
se aproximó bajo un cielo cubierto de humo negro. Recogió a los supervivientes que se lanzaban al mar, algunos aferrados a restos flotantes, otros heridos y apenas conscientes. Entre ellos estaba Takahisa Amagai, que años después recordaría la visión apocalíptica de la nave ardiendo como una antorcha en mitad del océano. El Hagikaze recibió la orden de poner fin al sufrimiento del portaaviones moribundo. A las 19:25 lanzó 2 torpedos a quemarropa contra el costado de estribor. El impacto sacudió lo que quedaba del casco, y lentamente, entre explosiones internas y rugidos de acero, el Kaga se inclinó hacia un lado y desapareció bajo las olas. De los 1.340 hombres que componían su tripulación, apenas 150 sobrevivieron. El resto, incluido el capitán Okada, quedó sepultado con la nave. En esa noche, Japón perdía no solo un portaaviones, sino una parte irreemplazable de su fuerza naval. La batalla de Midway, librada en un solo día, significó el principio del fin para el poder aeronaval japonés. El Kaga no cayó solo. Akagi, Soryu e Hiryu corrieron la misma suerte bajo los bombardeos estadounidenses. La Kido Butai, la fuerza que 6 meses antes había arrasado Pearl Harbor, quedó destruida en cuestión de horas. Japón perdió 4 portaaviones, más de 250 aviones y centenares de pilotos veteranos, un golpe del que nunca se recuperaría. En contraste, Estados Unidos solo perdió al Yorktown, que había sido dañado previamente en el Mar del Coral. El equilibrio estratégico cambió de manera irreversible. A partir de Midway, la iniciativa en el Pacífico pasó a manos estadounidenses. Las fábricas norteamericanas producirían portaaviones y aviones a un ritmo imparable, mientras Japón carecía de los recursos y el tiempo para reemplazar lo perdido. El Kaga, convertido en tumba submarina, simbolizaba esa transición de poder. Durante décadas, el Kaga permaneció desaparecido en las profundidades del Pacífico. Expediciones lo buscaron sin éxito, entre ellas la del oceanógrafo Robert Ballard en 1998. Apenas se hallaron fragmentos dispersos en 1999, sin localizar la estructura principal. No fue hasta octubre de 2019 cuando el buque de exploración Petrel, financiado por Paul Allen, encontró sus restos a más de 5.000 metros de profundidad, a unas 200 millas náuticas de Midway. El hallazgo reveló el devastador final del portaaviones. La cubierta de vuelo había desaparecido casi por completo y la proa estaba destrozada por explosiones internas. Entre la chatarra marina aún se distinguían piezas de cañones antiaéreos y secciones del hangar. Cubierto de corales y habitado por peces, el Kaga descansaba como un monumento silencioso a los 1.190 hombres que perecieron con él. Tras 77 años, la historia se cerraba, pero el recuerdo del buque permanecía vivo. El hundimiento del Kaga no fue solo la pérdida de un buque, fue la destrucción de un símbolo. Era uno de los portaaviones más veteranos del imperio, con más de una década de experiencia en operaciones reales y la gloria de haber participado en Pearl Harbor. Su caída, junto a Akagi, Soryu e Hiryu, significó que la élite de la aviación naval japonesa desaparecía en cuestión de horas. Los pilotos más experimentados, formados durante años en la Guerra de China y en los cielos del Pacífico, murieron o fueron capturados por el mar. La aviación embarcada japonesa perdió la columna vertebral de su doctrina ofensiva. Midway no solo inclinó la balanza militar, quebró la moral de una marina acostumbrada a victorias arrolladoras. Desde ese día, la Marina Imperial ya no volvió a lanzar ofensivas estratégicas de gran escala. Japón pasaba de ser cazador a presa en el inmenso teatro del Pacífico. Para Estados Unidos, Midway fue el punto de inflexión que necesitaba. Apenas 6 meses antes, tras Pearl Harbor, la nación estaba herida y vulnerable. Ahora, gracias al sacrificio de aviadores como los torpederos que murieron sin lograr un impacto, y a la valentía de pilotos de bombarderos en picado como McCluskey y Clays, la historia cambiaba. El hundimiento del Kaga y sus hermanas abrió la puerta a la contraofensiva. En pocos meses comenzaría la sangrienta batalla de Guadalcanal, el inicio de una campaña de desgaste que Japón no podía sostener.
Las fábricas norteamericanas, impulsadas por un poder industrial sin parangón, producirían portaaviones de escolta y de flota en serie, asegurando la supremacía de la aviación naval aliada. Midway demostró que la guerra en el Pacífico ya no sería decidida por acorazados, sino por portaaviones, y que el sacrificio de unos pocos hombres podía cambiar el destino de naciones enteras. El Kaga, diseñado originalmente como acorazado bajo la clase Tosa y reconvertido en portaaviones tras el Tratado de Washington, era una anomalía tecnológica. Conservaba cañones pesados en casamatas, un vestigio de su origen, y su peculiar sistema de ventilación lateral generaba turbulencias en cubierta. Estas imperfecciones no le impidieron convertirse en uno de los buques insignia de Japón durante la expansión inicial, pero también reflejaban la transición de una era, la del acorazado dominante hacia la supremacía del portaaviones. En cierto modo, su hundimiento simbolizó ese cambio. Los errores de diseño, que complicaban la lucha contra incendios, aceleraron su final en Midway. Paradójicamente, lo que lo hizo imponente en sus primeros años lo convirtió en una trampa mortal cuando las bombas estallaron en sus entrañas. Su historia es un recordatorio de cómo la innovación apresurada puede generar fortalezas, pero también vulnerabilidades fatales. En Tokio, la noticia de la derrota en Midway fue recibida con estupor. Durante días, la prensa controlada por el gobierno trató de ocultar la magnitud del desastre. Se habló de pérdidas parciales y de retirada táctica, pero los altos mandos sabían la verdad. El corazón de la fuerza aeronaval japonesa había sido destruido. Yamamoto, que había advertido al inicio de la guerra que Japón solo podía garantizar 6 meses de victorias, vio cumplida su profecía con dolorosa exactitud. La confianza en la invencibilidad del imperio se quebró, y aunque Japón continuó luchando ferozmente hasta 1945, jamás recuperó la iniciativa estratégica. El Kaga, convertido en tumba de más de 1000 marineros, era ya un símbolo de esa fragilidad oculta bajo la aparente fuerza. Midway no solo fue una batalla, fue un despertar brutal que marcó el inicio del declive del imperio del sol naciente. Décadas después, cuando los restos del Kaga fueron hallados en 2019, las cámaras robóticas mostraron un cementerio silencioso. El casco destrozado, las torres antiaéreas oxidadas y las planchas de acero retorcidas y cubiertas de coral narraban mejor que cualquier libro lo que ocurrió aquel 4 de junio de 1942. Cada pieza corroída era testigo del sacrificio de más de 1000 hombres y del instante en que el poderío japonés se quebró. Para los historiadores y veteranos, el hallazgo no fue solo arqueología, sino una oportunidad de rendir homenaje a los caídos. El Kaga, que en vida representó el terror de Pearl Harbor y la expansión japonesa, en la muerte se convirtió en recordatorio de la fragilidad de las ambiciones humanas frente a la inexorable realidad de la guerra. Allí, en la penumbra del Pacífico, descansa como monumento eterno a la batalla que cambió el rumbo de la historia. La batalla de Midway no fue únicamente un triunfo táctico, fue un triunfo de la inteligencia. En los sótanos oscuros de Pearl Harbor, el equipo de criptógrafos de Joseph Rochefort había roto el código JN-25, revelando que el objetivo japonés era Midway. La artimaña de enviar un falso mensaje sobre la falta de agua en la isla fue la prueba definitiva. Cuando los japoneses repitieron ese dato, la trampa quedó confirmada. Sin esta labor silenciosa, Enterprise, Hornet y Yorktown jamás habrían estado en posición de emboscar al Kaga y sus hermanas. Midway demostró que las guerras modernas no solo se ganan con cañones y aviones, sino con información. El hundimiento del Kaga fue tanto obra de pilotos valientes como de hombres invisibles que, con lápiz, papel y paciencia, cambiaron el curso de la historia antes de que se disparara un solo tiro. La inteligencia, por primera vez, fue tan decisiva como el acero. El Kaga había representado la audacia japonesa en Pearl Harbor, pero también sus errores estratégicos en Midway. Nagumo, enfrentado al dilema de rearmar sus aviones con bombas para tierra o torpedos para barcos, vaciló en el peor momento posible. Esa indecisión convirtió los hangares en un polvorín abierto
cuando los Dauntless cayeron sobre ellos. La cadena de decisiones erróneas, sumadas a la falta de previsión para un contraataque estadounidense, selló el destino del Kaga y del Aikido Butai. Midway fue la prueba de que incluso la flota más poderosa puede caer por una mezcla de exceso de confianza y mala información. Mientras el buque ardía, quedaba claro que la guerra no se decidiría por la audacia de un golpe inicial, sino por la capacidad de sostener una campaña prolongada. Japón había apostado todo a una carta, y la había perdido en una mañana. En el recuerdo japonés, el Kaga se convirtió en símbolo de sacrificio y tragedia. Muchos marineros murieron atrapados en los compartimentos inferiores, sin posibilidad de escapar de los incendios y explosiones. Testimonios de supervivientes, como Takahisa Amagai, relatan escenas de hombres intentando luchar contra las llamas con las manos desnudas, mientras otros cantaban himnos imperiales antes de ser consumidos por el fuego. El Bushido, el código de honor samurái, impregnaba la actitud de los oficiales que eligieron permanecer a bordo, incluido el capitán Okada. Para ellos, abandonar la nave significaba traicionar la tradición. Así, el hundimiento del Kaga no fue solo una derrota militar, sino un acto colectivo de fidelidad al imperio. Aquella mezcla de disciplina férrea y sacrificio total quedó grabada en la memoria nacional, aunque para la historia global representó también la incapacidad de Japón de adaptarse a una guerra moderna dominada por la industria y la logística. La noticia del desastre golpeó a Tokio como un trueno inesperado. La propaganda trató de minimizarlo, hablando de pérdidas asumidas, pero los altos mandos sabían la magnitud de la catástrofe. La muerte de miles de marinos y la destrucción de 4 portaaviones dejaron un vacío imposible de llenar. Japón no podía reemplazarlos con la rapidez que Estados Unidos fabricaba nuevos buques. Para cada portaaviones perdido, Tokio tardaría años en reponerlo, mientras que Washington botaba barcos en cuestión de meses. La derrota en Midway quebró la confianza en la estrategia ofensiva del imperio. A partir de entonces, la Marina Imperial se vería obligada a luchar defensivamente, cediendo iniciativa tras iniciativa. El Kaga, que en Pearl Harbor había sido el puño de acero que parecía invencible, se convirtió en el símbolo de un error fatal: haber despertado a un adversario con una capacidad de producción industrial sin precedentes. Décadas más tarde, el hallazgo del pecio devolvió al Kaga al presente. En 2019, el buque de exploración Petrel lo localizó a 5.400 metros bajo el mar, a unas 200 millas de Midway. Las imágenes transmitidas mostraban un esqueleto corroído pero reconocible. Los cañones laterales todavía visibles, secciones de la quilla intactas y restos de la cubierta destrozada por las explosiones. Los historiadores observaron con emoción la magnitud del daño y comprendieron cómo, en apenas 5 minutos, la historia había cambiado para siempre. Para Japón, el descubrimiento fue una oportunidad de recordar a los caídos, y para el mundo, un recordatorio de la fragilidad del poder militar frente a los giros del destino. El Kaga descansa hoy en silencio, pero su historia sigue viva, como advertencia y como lección de que incluso los gigantes pueden caer de manera repentina. La pérdida del Kaga y del Aikido Butai en Midway no fue un simple revés, sino un colapso estratégico. En apenas unas horas, Japón pasó de dominar el Pacífico a retroceder hacia una guerra defensiva. El imperio había apostado por un golpe decisivo, convencido de que podía forzar a Estados Unidos a negociar la paz. Sin embargo, Midway demostró lo contrario. Los norteamericanos no solo resistían, sino que podían vencer y destruir el corazón mismo de la armada japonesa. El hundimiento del Kaga simbolizó el fracaso de una visión que subestimó el poder industrial y logístico de su enemigo. Mientras Japón aún enterraba a sus muertos, los astilleros estadounidenses botaban nuevos portaaviones y entrenaban pilotos a un ritmo que el imperio jamás podría igualar. Midway no fue simplemente una batalla, fue el inicio de un cambio irreversible en el equilibrio del poder mundial. Para los estadounidenses, Midway fue la confirmación de que el sacrificio de Pearl Harbor no había sido en vano. La valentía de los escuadrones torpederos, que perecieron casi al completo sin causar daño,
abrió el camino para que los bombarderos en picado encontraran al Kaga y lo destruyeran. Fue un recordatorio de que, en la guerra, incluso los fracasos tienen valor estratégico si permiten a otros alcanzar la victoria. El triunfo no fue obra de un solo hombre, sino de la coordinación de inteligencia, valor individual y liderazgo. Pilotos como McCluskey y Clays se convirtieron en héroes, pero también lo fueron los criptógrafos de Rochefort y los miles de trabajadores que mantenían las fábricas produciendo sin descanso. La caída del Kaga fue así resultado de una nación entera que, unida en propósito, comenzaba a inclinar la balanza hacia el triunfo definitivo en el Pacífico. El Kaga fue en vida un buque extraño, nacido de la improvisación y de las restricciones de tratados internacionales. Su diseño híbrido, con cañones pesados de acorazado y un sistema de escape que interfería en las operaciones aéreas, reflejaba la transición entre dos épocas. Era testimonio de un Japón que experimentaba con nuevas formas de poder naval, pero que aún no dominaba del todo la doctrina de los portaaviones. Esa imperfección técnica fue su condena en Midway. Sus hangares abarrotados de combustible y municiones, sin sistemas adecuados de control de daños, se convirtieron en una trampa mortal para su tripulación. Así, lo que en los años 30 fue símbolo de modernidad, en 1942 quedó demostrado como una vulnerabilidad fatal. El Kaga no cayó solo por el ataque estadounidense, sino también por sus propias limitaciones de diseño, que amplificaron el desastre hasta hacerlo irreversible. En la memoria japonesa, el hundimiento del Kaga quedó como una herida abierta. Los pocos supervivientes hablaban con respeto y dolor de la nave que había sido su hogar y de los compañeros que nunca regresaron. En la cultura del Bushido, la idea de morir en servicio al emperador era un honor, pero para las familias la pérdida fue devastadora. Midway marcó el inicio de una serie de derrotas que hundirían al país en la desesperación. Sin embargo, también cimentó un recuerdo de sacrificio colectivo que sería utilizado en la propaganda para alimentar la resistencia. El Kaga dejó de ser solo un buque para convertirse en un símbolo de lealtad y tragedia. Para el mundo, representaba la caída de un gigante. Para Japón, el eco de un sacrificio que nunca sería olvidado. Su historia quedó grabada como advertencia y como legado de una era marcada por la guerra total. Hoy, al contemplar las imágenes del Kaga en el fondo del océano, cubierto de coral y habitado por peces que nadan entre sus restos, es imposible no reflexionar sobre lo efímero del poder humano. Lo que fue en su momento la punta de lanza del imperio del sol naciente, yace ahora en silencio, sin gloria ni banderas, recordando que ninguna nación es invencible. El hallazgo en 2019 cerró un capítulo de la historia naval y ofreció un lugar de reposo visible para los miles que perecieron con él. Más allá de su valor militar, el Kaga es un recordatorio universal. Las guerras pasan, los imperios caen, pero la memoria de los que lucharon y murieron permanece. Entre las aguas profundas del Pacífico, su silueta oxidada aún cuenta la historia de cómo un solo día y unos pocos hombres valientes cambiaron para siempre el destino del mundo. El hundimiento del Kaga no fue un hecho aislado, sino parte del derrumbe completo de la fuerza de portaaviones japonesa en Midway. En cuestión de horas, el Akagi, el Soryu y más tarde el Hiryu corrieron la misma suerte. La Kido Butai, que en Pearl Harbor había parecido invencible, desapareció del mapa. Japón perdió no solo 4 buques, sino también a cientos de pilotos veteranos, formados durante años de guerras previas en China y en el Pacífico. Eran aviadores imposibles de reemplazar en poco tiempo, y su pérdida dejó a la Marina Imperial sin la élite que había hecho posible sus primeras victorias. Para los Estados Unidos, fue un triunfo decisivo. Para Japón, el inicio de un declive inevitable. El Kaga, convertido en tumba ardiente, simbolizó el momento en que el destino del Pacífico cambió de manos para siempre. La era de la expansión japonesa había terminado. Midway no solo fue la derrota de un buque o de una flota, sino la derrota de una estrategia. Japón había apostado a una guerra rápida, a golpes fulminantes que doblegaran la voluntad enemiga antes de que la maquinaria industrial estadounidense despertara.
Pero el hundimiento del Kaga y sus hermanas demostró lo contrario. La guerra sería larga, costosa y brutal. Estados Unidos, con su capacidad de producir portaaviones y aviones en masa, estaba mejor preparado para sostener ese esfuerzo. Japón, limitado en recursos y aislado por bloqueos, no pudo reponerse de la pérdida de su fuerza aeronaval. Así, la batalla de Midway fue mucho más que un enfrentamiento naval. Fue un punto de inflexión estratégico que selló el destino del imperio. El Kaga, orgullo de la flota imperial, se convirtió en la evidencia de que la arrogancia y la falta de previsión podían hundir incluso al más temido de los gigantes. Los restos del Kaga en el fondo del mar son hoy un símbolo de memoria y reflexión. A más de 5 kilómetros de profundidad, sus planchas retorcidas y su cubierta calcinada cuentan una historia silenciosa de sacrificio y tragedia. El hallazgo en 2019 por el buque de exploración Petrel permitió a historiadores y descendientes de los caídos ver de nuevo lo que durante 77 años había permanecido oculto. Para Japón, significó la oportunidad de rendir homenaje a los más de 1000 marineros que murieron con él. Para el mundo, fue la confirmación visual de cómo la historia se escribe en minutos que definen siglos. Lo que en vida fue terror en Pearl Harbor y símbolo de poder naval, en la muerte es un recordatorio de la fragilidad de toda ambición humana. El Kaga yace en silencio, pero aún habla, con la voz grave de la historia y la memoria. El Kaga fue, en definitiva, una paradoja. Diseñado con limitaciones, modificado apresuradamente, imperfecto en muchos aspectos, se convirtió sin embargo en protagonista de algunos de los momentos más decisivos del siglo XX. Desde su papel en Pearl Harbor hasta su destrucción en Midway, encarnó la gloria y la tragedia del imperio japonés. Su caída evidenció la superioridad de la inteligencia y la producción industrial frente a la audacia inicial de Japón. Midway demostró que la guerra moderna ya no se decidiría por la valentía de un buque o la inspiración de un almirante, sino por la coordinación de información, tecnología y recursos. El Kaga no fue solo un barco hundido, fue el espejo en el que se reflejó la derrota de una estrategia y el nacimiento de una nueva era en la guerra naval. La supremacía absoluta del portaaviones. Con su hundimiento, el Kaga dejó de ser acero y fuego para transformarse en leyenda. Una leyenda marcada por el sacrificio de sus tripulantes, por la arrogancia de sus mandos y por el destino implacable que lo llevó a arder en Midway. En la memoria colectiva, representa tanto el auge como la caída de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Allí, en el fondo del Pacífico, descansa un gigante vencido, envuelto en coral y silencio, recordando a quienes lo contemplan que la guerra es siempre un juego de fuerzas más grandes que los hombres que la libran. El Kaga fue testigo del inicio de la guerra en Pearl Harbor y protagonista de su punto de inflexión en Midway. Su historia es la de un buque que marcó el destino de naciones enteras y que, aún hundido, sigue hablando desde las profundidades como advertencia eterna al futuro.